semanal con la prensa del presidente Abinader, como cada lunes. Y el tema tocado ayer, que llevó el presidente y su equipo de gobierno, fue el tema eléctrico. Teniendo una participación estelar, Celso Marrancini, a quien yo he bautizado el nuevo zar del sector eléctrico. Sí, un poco como hacen los americanos. O sea, los americanos tienen a veces ese estilo, que los presidentes le cargan un sector a alguien, entonces es el zar del sector. Y un poco es lo que ha pasado aquí con don Celso Marrancini, en quien el presidente Abinader ha decidido confiar para reencauzar el camino del sector eléctrico. Dicho, don Celso tiene experiencia, sabe de eso porque ha estado durante muchos años en el sector, o viendo desde afuera o de la periferia muy cercana, o participando como actor importante. Ahora mismo dirige, administra más bien la principal generadora de todo el sector eléctrico, que es Punta Catalina, y a la vez gestiona las 3 empresas de distribución como presidente del Consejo Unificado de las Sedes. Pero digamos que desde que el presidente Abinader y su gobierno decidieron unificar ese consejo, desaparecer la CDE y establecer ese puesto como presidente del Consejo Unificado, hay que reconocer que don Celso es el primero que lo ejerce a plenitud. O sea, él es el presidente de las 3 distribuidoras. Y él es el que manda y el jefe de las 3. Sí. Entonces, él es el que está a cargo del gobierno de enderezar el rumbo del sector eléctrico. Que he dicho, no es el área donde en los primeros 4 años el presidente Abinader obtuvo las mejores calificaciones. Creo que fue poco o nada lo que se hizo en estos 4 años que pasaron en el sector, cuando no se, por lo menos en materia de distribución. En generación hay unos proyectos que prometen, pero que, digamos, eso no se ve tan a corto plazo. Pero en el área de la distribución no fue buena la gestión de los pasados 4 años. Por lo que el timonazo, el cambio de dirección abrupto, que supone que haya un jefe absoluto de todo, no es malo, porque hay que hacer algo. Usted no puede pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si no funciona así, vámonos con Celso. Y con Celso no vamos, y bueno, vámonos con Celso y le deseamos el éxito. Porque el éxito de él es el éxito del país. Así que ya hace tiempo que se venía perfilando, pero creo que ayer fue presentado en sociedad, de alguna forma, en la semanal, a Celso Marrancini como quien va a encabezar este proceso, y se describió el proceso a los próximos 3 años. Y digo, porque lo he dicho en el pasado, por aquí mismo también, porque Celso Marrancini expuso esto ayer en Palacio por el Estado, desde hace semanas, participando en medios de comunicación, explicando este proceso. Y yo lo veo bien. A mí me parece que es una ruta adecuada, una hoja de ruta correcta para llegar a un punto en el cual no se dijo ayer, pero sí se ha dicho en otros espacios, las EDES estén en condiciones de ser concesionadas, su gestión, al sector privado. No en la propiedad, que fuera yo y le entrego en propiedad. Yo no le tengo miedo a esa palabra de privatización, por el contrario. Pero como aquí hay un temor a esa palabra y a los efectos que en su momento tuvo la capitalización de las sedes, y el mal sabor que dejaron, sobre todo Unión Fenosa, sí, no se quiere colocar en la mesa ese tema de nuevo. Esa experiencia es ingrata. Por eso entiendo la resistencia de la gente, pero yo, por ejemplo, personalmente creo en el modelo de privatizar. Pero bueno, por lo menos una gestión, una entrega en gestión, entonces lo he explicado, que sería con parámetros de eficiencia, X, Y, Z. Pero sacar eso de las garras del clientelismo político, donde ha estado sometida todo el tiempo, con más o menores niveles, pero todo el tiempo de que esas empresas volvieron al control absoluto del Estado, han estado sometidas al clientelismo. Entonces, ahora lo que se plantea en los próximos 3 años, según explicaba ayer Marrancini, es 1, reducción de las pérdidas, de las EDES, en los siguientes términos. EDE y como se sabe, la cenicienta del sector, llevarla a unas pérdidas del 40%. Está en el 60% casi. Ay. Para que nos hagamos una idea de qué tipo de negocio funciona, donde por cada 100 pesos que usted compra de mercancía, usted solamente cobra 40. ¿De qué negocio funciona así? Bueno, así funciona La idea es llevarla a un nivel de eficiencia donde las pérdidas sean del 40%.
¿Mm? Y Edenorte y Edesur, que están en mejores condiciones, llevarla a niveles de pérdida del 20%. Esto con una serie de medidas que se han anunciado. Usted se explicó una situación ayer del incremento de la demanda, la sobrecarga de los transformadores que han generado problemas, la compra. Esos son temas, digamos, de algún punto de vista que lo que van a sustentar es el discurso del gobierno de que el país ha crecido, que la economía va bien, de que la demanda energética es una muestra de eso. Pero el plan concreto tal vez es lo menos de lo que debió hablar. Porque esto pasa por una serie de mecanismos que él ha explicado en otros espacios, en los cuales van desde la inversión, porque es crítico hacer inversiones importantes en el sector eléctrico, sobre todo en materia de redes de distribución, lograr telemediciones. Ahí hay unos préstamos que alcanzan los 650 millones de dólares que van a ir prácticamente completos a ese tipo de inversiones. Y mejorar las relaciones con los contratistas, con con los suplidores de servicios, con la gente que le vende los equipos a la sede. Hay todo un plan de gestión, de administración, de eficiencia en la gestión de las sedes, que es importante y que yo creo que de llevarlo a cabo se lograrán cosas importantes también. Pero ahí básicamente pasa por la inversión en mejoras en las redes. Ahora, aquí hay 2 o 3 aspectos que no se han tocado en el fondo, que don Celso los ha colocado sobre la mesa, pero que no se ha explicado dónde que vamos a manejarlo. Y los refiero ahora. Por ejemplo, el nivel del subsidio, las transferencias al sector eléctrico, anualmente rondan los 1.500 millones de dólares. Poco más, poco menos, ese número ha sido estable en el transcurso de los últimos 10 años. Hay momentos que el petróleo ha bajado mucho, ha habido ahorro, mecanismos de ejecución presupuestaria que se han utilizado para no aumentarlo demasiado, pero ya se saque de la mano derecha o de la mano izquierda, casi siempre andan por ahí de forma estable en los últimos 10 años. De esos 1.500, poco más, poco menos, más de la mitad están relacionados a la tarifa, que no se van a poder reducir si no se le mete el pico a la tarifa. Hay una parte que son fraudes, entonces eso decía ayer que hay 800.000 gente que es irregular, conexiones irregulares. Bueno, hay gente que es pobre, gente que simplemente cuesta más tal vez montar una red de medición que lo que van a consumir energía. Hay un poco de todo, y ladronazos también, que los hay, bandidos que se roban energía eléctrica, y que hay un paquete de gente así también. Hay una parte que son de esos que llaman incobrables, o pues, a la catedral, por ejemplo, la iglesia católica no paga luz, pero tampoco el oncológico. ¿Te entiendes? Entonces hay que buscar mecanismos para que eso, en lugar de que sean clientes que tú no le mandes la factura, que se le mande la factura y alguien la pague. Ya sea el Estado, ya sea lo que sea, se le busca la forma, pero hay que facturar. Y ese es el tipo de cosas que habrán de irse regulando. Y hay unos 610 millones de dólares, o sea, es una tercera parte, 35%, no llega al 40%, del subsidio, de la transferencia al sector, que es ineficiencia de las sedes. Eso es lo que se quiere reducir a un nivel que ande por los 300. Poco más, poco menos. Cuestión de que ya sean, digamos, de un punto de vista atractivos para que capitales privados vayan a buscar la forma de invertir allí, generar dinámicas que mejoren toda la eficiencia y ganar dinero. Pero, ojo, lo que hizo fracasar en el fondo del fracaso del proceso de capitalización en la parte de las sedes se encuentra el aspecto tarifario. Aquí, cuando se inició ese proceso de reforma en el 97, que se concluye en el 99, se crearon las condiciones para que hubiese una superintendencia de electricidad que dictara las tarifas a partir de una estructura técnica que se creó, con sus virtudes y sus defectos, tal vez con más defectos que virtudes, porque había unos subsidios cruzados, había una serie de cosas ahí que se fueron dañando. ¿Dañando como consecuencia de qué? De la política.
ahí se metió a las elecciones del 2000, el tema de la capitalización y de la luz era un tema fundamental en la campaña. Recuérdese que Hipólito lo tenía como bandera, el PLD quería mantenerse en el gobierno y eso se comenzó a distorsionar y comenzaron a llegar subsidios por todos los lados. Incluso me amplío un poco más el espacio e incluye subsidios a los combustibles, que en ese momento también era Leonel Fernández presidente, y para no subir los combustibles, porque comenzó el incremento de los combustibles del Chávez presidente, ¿recuerdan? Sí, sí. Que no es posible que un litro de Coca-Cola valga más que un litro de petróleo, y comenzó esa escalada en los precios. Y cuando llega Hipólito se crea la ley de hidrocarburos para eliminar eso, en ese momento, para poner fin a esos subsidios a los combustibles. Pero en el tema eléctrico eso siguió, y lo que hizo fue incrementarse. Entonces, si aquí esta reforma, esta revisión, no ahora, pero en el transcurso de estos 3 años, ese proceso que comenzó hace 2, con un incremento de la factura que nunca se dio, porque se echó para atrás de una vez, si no se coloca sobre la mesa ahora, vamos a llegar a los 3 años de la mejora en la eficiencia. Sin ninguna mejora. Y no va a haber una mejora sustancial. Vamos a bajar de 1.500 a 1.200 millones, a 1.100. Pero vamos a tener todavía un problema muy serio en el fondo que no va a ser atractivo para que nadie se meta ahí. Porque ninguna empresa va a meter su dinero contando con el gobierno te va a transferir para tú equilibrar tu cuenta más de la mitad de la factura. Y valdrá la pena hacer ese esfuerzo para realmente rebajar el 10%. No es el 10, tú vas a bajar el 25%. Pero que no, pues yo estoy de acuerdo contigo, si no le metemos al fondo, y por eso lo planteo aquí, si no le vamos al fondo, que es la tarifa, y el subsidio a la tarifa, que es un subsidio además muy dañino, porque óigame, aquí se cumple como en todo en la vida, la ley de Pareto. El 80% del consumo de energía eléctrica, del total del consumo de energía eléctrica, se genera en el 20% de la población. Entre fábrica, casa más grande. O sea, en una torre del polígono central se consume más energía que fácilmente en 7, 8 esquinas de un barrio. Todas las torres han superado las inversiones en electricidad. No, pero que me refiero al consumo. Entonces, esa energía de la villa en Casa de Campo, de la villa en la Punta Cana, no. La de Casa de Campo, porque esas están fuera tienen otro circuito. Pero esa casa grande aquí en la capital, esa torre en la Nacaona, todos esos apartamentos están subsidiados. ¿Sí? Sí, todos están subsidiados igualito. En lugar de pagar la tarifa real, hay una parte de su tarifa que el gobierno todos los meses, todos los años pone 800 millones de dólares para que sea más bajita. Eso es lo que tiene que canalizarse, y yo lo he dicho varias veces, señora, aquí está el Ciubén. Aquí se sabe todo el que está carenciado, denle un bono de energía a esa gente y transparente en la tarifa. Y lo que queremos tener aire acondicionado 24/7, bueno, pues paguemos. Vamos a pagar la luz. Eso va contra mi intereses, pero uno no está aquí para hablar de los intereses de uno. Es de lo que interesa a la generalidad. Entonces yo reitero, si este tema de este plan eléctrico no retoma el pacto eléctrico que se firmó hace un par de años y que entre otras cosas entiende que hay que sincerizar la tarifa en un periodo de 2 años de forma paulatina, si no pasa por ahí, estamos en nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Y en 3 años vamos a estar viendo los mismos números y el mismo problema. Para que sigan en ese mismo punto, yo estuve ayer en la semanal. Ahí lo vi. Y tuve la ocasión de hacerle una sola pregunta a don Celso directamente. Lo de la tarifa te le preguntó. Que si lo de las tarifas, que si todo esto que estaba viendo, le pregunté 2 cosas, lo de las redes, y eso me lo contestó él y el presidente, pero le pregunté la tarifa. ¿Sabes qué hizo don Celso? Yo no tengo que ver con eso. Y es verdad. Eso es la superintendencia. Entonces yo ahí, tú sabes que no te permiten contrapregunta. Yo iba a decir, ¿y por qué no trajeron al superintendente de electricidad? Porque... No, tampoco es él. No, yo sé. Soy presidente. Directamente. Sí. No, pero un segundo. Porque eso es más y ayer para colegiar con lo que tú estás planteando, que no es que está planteando, es lo que se planteó ayer, el gobierno ya de manera oficial, porque don Celso lo había dicho, es lo que se va a hacer para reducir un porcentaje, mire ese mismo cuadro que está ahí,
de la barbaridad que es, de las pérdidas que hay en las distribuidoras que tienen para bajarlo hasta un nivel, no ni siquiera eliminarlo, hasta el 27. Y les dijo primero dio varios detalles, les dijo a los encargados, los tres, eso es un reto, o sea, lo que te indica que él va a hacer el juego con esos tres administradores, el de norte, de este y el de sur. Pero aparte de eso, es plantear la inversión. Y la inversión más grande se va a hacer precisamente en eso de las redes, que es un préstamo, el más grande que se ha hecho, anunció él en el sector eléctrico, es, no me acuerdo el monto ahora, pero bueno. 650 millones de dólares. De dólares. Entonces, toda esta inversión va sobre el camino de ir haciendo aportes para ir haciendo buscar cómo reducir este trabajo de la sede, este déficit, esta pérdida, y eso es lo que se presentó ayer. Pero el problema sigue latente, primero con el tema de la tarifa y con el tema general, que dicho sea de paso, estos son de los problemas que no se corresponden ni siquiera con un periodo, estos son problemas a largo plazo, pero que sí deben ser abordados. Yo creo que sería un paso ayer al llevarlo a la semanal, pero esto debe venir más en conjunto con una serie de inversiones adicionales y definir el rol del sector privado y definir una serie de elementos que son fundamentales para ver el futuro del tema eléctrico, que es el punto nodal de este gobierno y de todo el que llegue a ese puesto ahí, en el caso del PRM ahora y en el caso del futuro. Es que yo le insisto, mire, ahí yo se lo pongo fácil. Aquí estamos reformando la Constitución, yo lo decía ayer, ¿verdad? Para... Y entre otras cosas, lo del Ministerio Público Independiente, lo del candado para la reelección, y luego hay dos puntos que son exclusivamente presupuestarios. Reducir la cantidad de diputados porque cuestan mucho y juntar las elecciones porque sale muy caro. Entre los diputados creo que se ahorrarían, decían unos malos cálculos de que mil millones de pesos al año. Y las elecciones que calcularon la mitad de lo que había para el año pasado, creo que lo pusieron en 7 o 5 mil, 4 mil millones de pesos si se ahorraban unas elecciones. Miren, el subsidio eléctrico este año son 4.800 millones de pesos. Este año. Perdón, no, es el doble. Esos son los 800 millones de dólares del subsidio, del subsidio de la tarifa. Son los 800 millones de dólares. Y los 1.500 son 48 mil millones de pesos, discúlpeme el número. 48 mil millones de pesos son solamente lo que el presupuesto de la República Dominicana va a erogar para suplir el subsidio a la tarifa, no al déficit. A la tarifa. Al déficit son 40 mil millones más. A la tarifa, 48 mil millones de pesos. Yo quiero si me pueden explicar a mí cómo tú no coges la mitad de eso, como mucho, como mucho, la mitad de eso, y lo canalizas en inversiones, en infraestructura y en subsidio focalizado al que lo necesita. Y tú le puedes dar gratis la luz al pobre, gratis, si tú quieres, y te ahorra dinero. Ahora, el subsidio generalizado, una barbaridad. Eso no tiene justificación. Fíjense todo lo que estamos haciendo. Una reforma para ahorrarnos 6 mil millones de pesos en un año. Y con una medida de política pública en 2 o 3 años, llevando paulatinamente cada 3 meses los aumentos tarifarios, revisa la tarifa, reestructúrala. Mira a ver cómo tú puedes, con medidas ingeniosas, canalizar los subsidios al que menos necesita, a la clase media más baja, pero a la fábrica no me le subsidie. No me le subsidie a la torre de alta gama en el distrito. No me le subsidie a la plaza comercial. O sea, una plaza comercial no tiene por qué recibir subsidio del Estado para la energía eléctrica que tiene ahí. Tú me canalizas solamente lo que lo necesitan. En 3 años, tú te ahorras 100 mil millones de pesos. Para poner un número. Simplemente con política pública de ese tipo. Y aquí estamos reformando la Constitución para ahorrarnos 5 mil. Es lo que planteo. Yo he ido a Don Celso muchas veces y le estoy dando seguimiento al tema eléctrico porque me interesa, lo trato cada rato. Y digo, el plan de Don Celso es correcto, el gobierno está enfocado en esa parte. Pero eso representa una parte importante, no menor, pero solamente una parte del fondo del tema del subsidio. Si aquí no nos volvemos al punto de hace 2 años, de ponernos a revisar la tarifa
y volver al pacto eléctrico y dejarnos de politiquería con ese tema y saber que todos los gobiernos, el partido que sea que hace gobierno va a tener ese problema si no lo resolvemos ahora, y no politicemos ese tema, y vamos a tomar las decisiones que como Estado, como sociedad, tenemos que tomar esa materia. Si no, nos vamos a encontrar en 3 años en el mismo punto, o casi en el mismo punto. La reforma fiscal, ¿cómo impacta ese problema? Bueno, la reforma fiscal lo impacta en el sentido de que si tú la puedes hacer más chiquita, si tú te ahorras parte de ese, o sea, si tú te necesitas como Estado, el gobierno necesita, por ejemplo, en 4, 5, 6 años, llegar a un 20% del producto como carga tributaria. Tú necesitas 5% en esos 5 años de aumentar más. Tú estás en 14 y pico, en 15 ahora. Tú te llevas al 20%. Si tú ese 2%, 1.5% que representa la transferencia del sector eléctrico, tú lo bajas a medio por ciento, tú te puedes ahorrar 1. Nomás tienes que buscar 4 en vez de 5, por ejemplo. Sí. O más, depende de lo que tú puedas bajar, o sea, pero por ahí tú, en gran medida, la reforma tributaria, cuando viene el FMI y ve el sector eléctrico, tiene 20 años diciéndonos, señores, resuelvan eso. Es ahí que está el hoyo, resuelvan eso, tienen 20 años diciéndonos y nosotros no hacemos nada.